Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Lamentable fallecimiento de un joven en el área de Malmoc. Faltan 2 meses para la finalización del proyecto Junto pa' Progreso. Rescataron a un hondureño secuestrado en Colombia. Dominicanos repatriados desde Jamaica por el huracán Melissa. Wynn Creek Casinos llega con sus promociones del mes de noviembre. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando no solamente que hayan tenido un excelente fin de semana, pero desde hoy oficialmente le damos la bienvenida al mes de noviembre, al 11º mes de este 2025, esperando que sea un mes lleno y cargadísimo de muchas bendiciones para todos ustedes. Arrancamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en el área de Malmoc. Las autoridades fueron informadas de que al parecer se encontraba un vehículo sumergido en el mar en la playa de Tres Trapi. Cuando llegaron allí las autoridades, lamentablemente un joven de 21 años había perdido la vida. El sábado a las 5:31 de la mañana, la central de la policía fue notificada a través del centro de alarmas de que un automóvil aparentemente había caído al mar a la altura de Malmoc. De inmediato se despacharon con urgencia unidades de la policía, ambulancia y bomberos hasta el lugar. Allí, al llegar a la primera patrulla, se encontró con un testigo que le informó a la policía que el auto había caído al agua y que no había visto a nadie salir de él. Los agentes policiales no dudaron y de inmediato actuaron, arriesgando sus vidas en la oscuridad para verificar si había alguna persona dentro del vehículo. Los agentes observaron que efectivamente había un automóvil en el mar y una persona de sexo masculino aún adentro sin reaccionar. La central de la policía solicitó asistencia de la Guardia Costera, que al llegar junto con la policía lograron sacar del agua el cuerpo sin vida de este hombre. Según lo que indicaron allí, el cuerpo de la persona fue colocado en una embarcación de la Guardia Costera y transportado hasta el muelle de Hadi Kurari. Allí en el muelle se presentó la policía técnica, el médico forense y el departamento de investigación para poder llevar a cabo las diligencias correspondientes. A las 7:10 de la mañana, el doctor Scholten confirmó el fallecimiento de Jonathan Wernet a la edad de 21 años de edad. El cuerpo policial, Telearuba y Primera Plana expresa sus más profundas condolencias a la familia del fallecido. Cambiando de tema, el ministro Arthur Dowers dio una actualización conjuntamente con el departamento de Dimas para así conocer dónde se encuentra parado el proyecto de Junto pa' Progreso. Recordemos que este proyecto va hasta el 31 de diciembre y es para aquellas personas que entraron a la isla antes del 1 de julio del presente año. Hasta este momento, más o menos hay 6,000 aplicantes que van a aprovechar seguramente de este proyecto. Dimas, conjuntamente con el gobierno, ofrecieron recientemente una actualización a través de una conferencia sobre cómo van los procesos y las diferentes etapas en la legalización de personas indocumentadas en Aruba. Se constató que varias personas se han inscrito o han aplicado para el proceso de regularización y la cifra actual ronda las 5,000 personas, estimándose que al final podrían llegar aproximadamente a 6,000. Lo importante no es solo indicar cuántos permisos se han solicitado, según el ministro de Justicia Arthur Dowers, sino también destacar que existe una gran necesidad, lo cual justifica las medidas que el gobierno ha tomado. Las personas que han aplicado provienen de diversas nacionalidades, manteniéndose la misma tendencia que se ha observado la de siempre, la mayoría colombianos, venezolanos, dominicanos y también haitianos. También han visto que dentro del proceso hay un grupo de personas que pueden venir a la oficina de Dimas sin que aún tengan un empleador designado. Este grupo hizo muchas citas al inicio, pero para los meses de noviembre y diciembre todavía quedan muchos espacios disponibles. Existe la posibilidad de acudir a Dimas después de las 5 de la tarde para presentar la solicitud o al menos obtener la atención y la información necesaria. Aquellos que aún no han recibido la información sobre el programa y si están indocumentados deben hacerlo cuanto antes, ya que esto está hasta el 31 de diciembre. Actualmente el gobierno se encuentra en el punto en el que el 73% de las personas que solicitaron un permiso este año ya han recibido una autorización o una decisión sobre su solicitud. También hay un grupo que probablemente
nuevamente tendrá que presentar una apelación. La mayoría de las solicitudes presentadas recientemente corresponden principalmente a trabajos de mantenimiento, construcción y cocina, siendo estas categorías las más comunes. En otras noticias, como sabemos, acabamos de arrancar este mes de noviembre y como es costumbre, WinCreek, Crystal y Seaport Casinos llegan con las promociones para este mes, en donde todos los días tenemos promo. Y esto para que todos sus clientes puedan ganar muchos premios, entre ellos free play o dinero en efectivo. Y llega este mes de noviembre y como siempre WinCreek y Crystal Casino vienen con sus promociones para este mes. Cada día tenemos distintas promociones para que ustedes vengan, bien sea a Crystal o a Seaport, y conocer su suerte. Vamos con Dominique, que nos tiene las promociones para noviembre. Yes, assim na mesma né, Luna nós temos promoção em novembro também. Nós estamos começando a ver com a Luna. Nós temos Groovy Mondays promotion, tá runga acumular 50 pontos, então assim automaticamente $10 free play riba para sua carta membro. E último dia Luna, quarta dia 24 de novembro, nós também temos Groovy Mondays bonus round, caminha nos gastos, nada acumular 50 pontos e assim aqui de 5 até cucheto, nós também estamos sacando 3 ganadores cada 30 minutos, caminha tem chance de ganhar um máximo de $200 de free play. E nós vamos seguir para chamar, nós temos free play fiesta promotion, essa aqui também está na WinCreek Seaport Casinos, está acumular 125 pontos, nós estamos sacando 2 ganadores cada 30 minutos, de 6 até 8 horas e o prêmio máximo está $400 de free play. Riba Jarangson, nós temos Real Rush Promotion, esta aqui está solamente na WinCreek Crystal Casinos, está acumular 150 pontos, nós estamos sacando 2 ganadores cada 30 minutos e o prêmio máximo está $500 de free play. Riba Whips, nós temos dia rosto, que esta aqui está para nós gastam de 50 até 59 anos, está acumular 50 pontos de 6 horas da tarde até 10 horas da noite e está automaticamente $10 free play riba na carta membro. Riba Jabiana nós temos Big Bucks Bonus Promotion, essa aqui está na Crystal Casinos, está acumular 275 pontos e de 8 horas até 10 horas, nós estamos sacando 3 ganadores cada hora e o prêmio máximo está $1000 em cash. E nós estamos continuando com a Sabra, nós temos Lucky Charmer Promotion, a promoção aqui está na Seaport Casinos, está acumular 225 pontos, 3 ganadores cada hora, de 8 horas até 10 horas, e o prêmio máximo está $800 em cash. E por último, nós temos Cash Rush Mania Promotion, nós gastamos de novembro 24 até novembro 29, cada 400 pontos te vira one printed ticket e assim para dia 29 nós estamos sacando 5 ganadores para 9 horas da noite e o prêmio máximo é $1.500 em cash. Nós estamos evitando um tour, passa a sacar na WinCreek Seaport e Crystal Casinos, vem e participar em todas as promoções. E se não tem carta membro, tá passa a sacar na cashier com o ID, saca o carta membro e começa a conosco nana. E também nós estamos evitando um tour para download a app, nos Casinoverse app, para aí também por ganhar free play e também por participar. Empezamos nuestra ronda internacional en el área de Colombia, en donde un hondureño en las últimas horas fue liberado después de haber sido secuestrado por distintas mafias que lo estaban extorsionando. Gracias a una rápida acción y por parte también de inteligencia, lograron rescatar a este ciudadano. Estas imágenes corresponden al rescate de un ciudadano extranjero secuestrado en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca. El hombre se ve visiblemente afectado por el cautiverio, pero ¿cómo resultó allí? La Fiscalía lo explicó en medio de la judicialización de los dos señalados de secuestrarlo. A través de la aplicación TikTok, una red social, tuvo el acceso a una publicación en la cual daba cuenta de un préstamo de dinero que se hacía acá en Colombia. Él tiene un amigo y le informó de esa situación, le indica las condiciones del préstamo del dinero, que fueron pues muy llamativas para el señor Amner, y ante esa circunstancia le dicen que viaje a Colombia.
Él viaja el 3 de octubre, vía Honduras, Panamá, llega a Cali. Luego se encuentra en la ciudad y los captores lo movilizan en un vehículo particular hacia Popayán, con el pretexto de encontrarse con el supuesto prestamista. Entre tanto, en las últimas horas se dio a conocer que la República Dominicana va a repatriar a sus dominicanos que se encontraban en el área de Jamaica afectados por el huracán Melissa. Según lo que indicó el gobierno dominicano, van a empezar con su repatriación en las próximas horas. Alrededor de 50 dominicanos de los más de 2.000 que hay radicados en Jamaica resultaron afectados de manera directa por las lluvias y los potentes vientos del huracán Melissa a su paso por la isla. Según las autoridades jamaiquinas, más del 70% de los clientes aún no tiene energía eléctrica y 134 carreteras están bloqueadas por las destrucciones provocadas por el huracán. Aproximadamente de los 2.000 dominicanos que residimos en Jamaica, hay 50 dominicanos que fueron impactados directamente, o sea, que perdieron viviendas, todas sus pertenencias, de todo lo que tenemos en el lado de Montego Bay, donde el huracán Melissa tuvo mayor impacto. Al menos 8 quisqueyanos ya tienen fecha para regresar a la patria que los vio nacer en vuelos humanitarios coordinados por el gobierno a través de la línea Arayet. Según las gestiones que se están realizando, el primer grupo de dominicanos estaría regresando al país a partir del próximo sábado. Estamos poniendo un plan en conjunto para ayudarlos a que esto sea sin ningún costo adicional para ellos. También si perdieron sus documentos, se le están gestionando cartas de rutas con la embajada y se está facilitando todo el proceso para que ellos puedan regresar cuanto antes. Muchos de los dominicanos viajaron a la isla de Jamaica a trabajar construcción y debido a los daños ocasionados por el huracán Melissa, ahora no tienen medios de producción. Algunas de esas víctimas se han alojado en casas de otros compatriotas que las han puesto a su disposición por solidaridad. Y esta es una lamentable noticia que ocurrió en el área de Cali, donde una mujer de origen neoyorquino había viajado a Colombia a realizarse una cirugía estética. Al parecer tuvo complicaciones con su salud y ella falleció. Ella era Alicia Stone, detective de la policía de Nueva York, que llegó a Cali para realizarse una cirugía estética el pasado 18 de octubre. 8 días después, la mujer de 40 años fue encontrada inconsciente en una habitación de un centro prestador de servicios de recuperación quirúrgica. A pesar de que fue trasladada de urgencia a la Fundación Valle de Lili, Stone falleció. Según información preliminar de las autoridades, la clínica donde se practicó el procedimiento tendría fallas en la normatividad que garantiza la seguridad del paciente. Lo que identificamos es la no presencia del talento humano completo requerido por norma para este tipo de instituciones y este tipo de servicios de cirugía. La norma establece que debe haber, por ejemplo, presencia de enfermería 24 horas, incluso posterior a la recuperación de los pacientes. Ahí se encontró principalmente la falla que, de acuerdo a la sanción aplicable, establecía un cierre del servicio. El caso está en manos de las autoridades, que deberán determinar de quién es la responsabilidad y si el cirujano tendría que responder ante la justicia, no solo de Colombia, sino de Estados Unidos. Recordemos que por ser una ciudadana norteamericana, eventualmente el gobierno de los Estados Unidos puede adelantar las pesquisas y en colaboración con la justicia colombiana de llegarse a evidenciar que existió alguna responsabilidad por parte del médico que practicó la cirugía, eventualmente podría estar expuesto a un proceso de extradición. Recordemos pues que la extradición en última la debe firmar el presidente de la República. Según la Personería de Cali, ya serían 2 casos donde mujeres mueren en circunstancias similares. Además, hicieron un llamado a revisar con rigurosidad los protocolos sanitarios y de seguridad de este tipo de establecimientos. Entre tanto, el mal tiempo también ha afectado a los ecuatorianos. En las últimas horas tuvieron que hacer un rescate porque varias familias se encontraron allí paradas bajo una luz donde el mal tiempo hizo que el deslizamiento acabara con estos hogares. Gracias a la rápida acción por parte de las autoridades competentes, rescataron a varias familias. Es el momento en que una bebé de 3 meses es rescatada de entre los escombros por el cuerpo de bomberos de La Tacunga. Esta bebé sale aquí, que se vuelva de ver, no importa.
luego de que las intensas lluvias de anoche provocaron un deslizamiento que derrumbó su vivienda en la comunidad Chaupi-Contadero, parroquia Belisario Quevedo, al sur de la ciudad. La bebé estaba junto a su madre al momento de la tragedia. Ella la protegió con su cuerpo y soportó el peso de la estructura. La madre, identificada como Fátima Narváez, de 25 años, murió. El haber actuado de manera rápida el personal, lograron rescatar a la menor con vida. La bebé fue estabilizada y trasladada a una casa de salud donde se recupera. Está fuera de peligro. 14 bomberos y cerca de 50 comuneros participaron en el rescate del cuerpo de su madre, pero la lluvia, que se extendió por 6 horas, también afectó a otras 10 viviendas en 5 comunidades. 3 casas quedaron en inminente riesgo de colapso por su cercanía a la ladera, desde donde descendió agua y lodo. Las vías que conectan estas comunidades quedaron intransitables por la acumulación de piedras y escombros. Los habitantes intentan despejarlas con palas y escobas. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cuáles son las principales causas de la psoriasis? Un perro imprudente hace caer a una joven. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi isleta, Pasigi, cuídanos cultura, se está aportando. Los Aruba, dushi, te van unen y van ayudan. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando. Deportes y danza, se están aportando. Cultura, el futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Some girls, they want. Oma, ¿así le quitaba toda la vega aquí antes? Claro que sí, niyo. Turfin ni aya así de que no estaba toda la vega na aquí. Pero ahora nos sabía digital. Coletar 4 balas de paso. Dingen er de finance para aboti a chance para ganar Toyota Race Novo Novo. Mas pisar pukal a fina fácil e cos akita. Dispen y gana. Explore the fun miles. Ay, dal pes controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Ayo, may bispa ito mata na. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bate bom trabalho? Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, vou que trabalho acaba, vou botar cana chega. Limpa minha cabeça. ¿El desamor te dejó sin planes? ¿Tu ex se cree el centro del universo? Este 8 de noviembre, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez y Dani García. Boletos disponibles en ayquechimpa.com.
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que hay una enfermedad autoinmune que se conoce como la psoriasis y que afecta a muchas personas en el mundo, especialmente en su piel. Pues allí, según lo que han indicado expertos, pues es poco probable que de una forma rápida las personas consigan curarse de esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídate. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune que provoca una acumulación de células muertas en la superficie de la piel que no es contagiosa, pero que causa un fuerte picor y dolor. Los pacientes pueden venir genéticamente predispuestos para la enfermedad, pero no es una condición hereditaria. Cuando el paciente la tiene activa, lo que pasa es que la piel tiene como un apuro de replicarse y ese apuro genera inflamación en la piel se puede poner roja y puede producir exceso de escamas en la piel, donde se produce lo que se conoce médicamente como placas, que son excesos de piel en diferentes áreas como los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, entre otras partes del cuerpo. Los síntomas de la psoriasis varían de una persona a otra. Picor, también pueden tener dolor, sangrado cuando se rascan las áreas que tienen psoriasis, pero la psoriasis se extiende mucho más allá de la piel y el paciente no únicamente tiene la condición de la piel, pero puede tener otras áreas del cuerpo afectadas como las articulaciones, el corazón y puede estar asociado a otras condiciones. Según un estudio de la Asociación Puertorriqueña de Pacientes con Psoriasis, el 3% de la población padece de esta condición. El estudio también detalló que la mayoría de las personas enfrentan grandes retos a la hora de acceder a un tratamiento. Pacientes que día a día luchan por tener una mejor calidad de vida. Ya hace 4 o 5 años pues estoy en tratamientos biológicos, que son inyectables subcutáneos que hago en mi casa, ¿verdad? Y puedo decir que ya hace 4 o 5 años pues tengo calidad de vida. Y me ven y dice, pero que tú no eres paciente de psoriasis. Cuadro clínico que en algunas personas empeora con la llegada de otras complicaciones como inflamación persistente en las articulaciones del cuerpo. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos a este perro imprudente que por salir corriendo detrás de una manada, allí alcanzó a una joven que se encontraba en un monopatín haciéndola caer. Todo esto quedó grabado en las siguientes imágenes. Un inesperado accidente ocurrió en Cundinamarca, en Colombia, y se robó la atención en redes este fin de semana, luego de que una cámara de seguridad registrara el momento en que una joven que se desplazaba en una patineta eléctrica fuera derribada por culpa de unos perros juguetones. Los hechos ocurrieron sobre las 11:10 de la mañana y en el video se observa cómo la joven avanzaba tranquilamente por la calle cuando de repente 5 perros cruzaron corriendo la calle frente a ella, aparentemente jugando entre sí sin percatarse del vehículo eléctrico que se acercaba. La mujer, que se movilizaba a una velocidad considerable, intentó esquivarlos, pero chocó con uno de los animales, perdió el control de la patineta y terminó cayendo al suelo. Según se observa en las imágenes, la joven no portaba casco ni guantes, ni tampoco alguna protección, algo que varios usuarios en redes criticaron. Afortunadamente, todo parece indicar que la caída no le dejó lesiones graves. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta broma que puso en riesgo la seguridad del metro en Medellín. Pues hay unos influencers a través de las redes sociales y también a una persona que sufre de enanismo ingresaron allí al metro con este supuesto bebé. Muchas personas se asustaron pensando que era una bomba. El metro de Medellín enfrenta días de tensión. A la emergencia provocada por una alerta de socavón en la línea A, se sumó la indignación generada por un video viral en el que un creador de contenido realizó una broma que terminó evacuando uno de los trenes del sistema. Allí la situación comenzó con la detección de un profundo hueco bajo los rieles. Sin embargo, este hallazgo obligó a suspender temporalmente el servicio. Mientras las autoridades trabajaban en esta intervención, hubo otra situación. Un influencer conocido como el Pequeño Kelvin
protagonizó un video en el que, disfrazado de bebé y acostado en una cuna móvil, fue dejado dentro del vagón del metro. El gesto, aparentemente con humor, causó pánico entre los pasajeros, quienes creían que se trataba de una amenaza, por eso abandonaron el tren. En el clip, que superó las 630.000 reproducciones, provocó una fuerte reacción ciudadana. Eso es incitar el pánico y debería ser denunciable. Las medidas del metro y causas al daño, allí según lo que explicaron, fue la suspensión del servicio entre las estaciones, pero ahora se empezó una investigación. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brindan la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. Y continuando con más de estas historias que se viralizan, y vean este momento que pasó de la alegría a la tragedia, en donde una pareja que había acabado de contraer matrimonio en Argentina, a la salida, como es costumbre, les empezaron a lanzar arroz. Sin embargo, este arroz al parecer se le entró al novio en uno de sus oídos y resultó en el hospital. La pareja salía del registro civil cuando, entre risas y felicitaciones, un grano de arroz entró en el oído del novio, obligándolo a acudir a la clínica de esa zona perteneciente a la provincia de Buenos Aires. El hecho fue registrado y compartido en TikTok cuando dice: "Te casas y te entra un arroz en el oído". Las imágenes mostraron el paso del festejo al hospital, donde el novio fue atendido mientras los invitados se reían del infortunio. El video alcanzó las 700.000 visualizaciones y los usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y reflexiones sobre la costumbre de lanzar arroz en las bodas, criticando su violencia o el desperdicio de alimentos. Algunos bromearon con usar tapones para oídos en las futuras ceremonias. Y los dejo con esta bonita historia de una mujer de 98 años que enternece las redes sociales al escuchar una canción que le hace recordar a su esposo que falleció. El video publicado por su bisnieta bajo el usuario muestra a la mujer disfrutando de la música y recordando con ternura a su esposo, diciendo: "Me hace acordar a mi marido". La espontaneidad y sensibilidad del momento conmovieron a miles de usuarios y al propio Emanero, quien al ver la publicación expresó en Instagram su deseo de conocerla y abrazarla, destacando la conexión genuina que la música puede generar entre las generaciones. La canción Atorrante, interpretada por él, junto a los también argentinos Ulises Bueno, Migrantes y Las Palmeras, se convirtió en el hilo que unió dos mundos, el de una adulta mayor que revive recuerdos a través de la música y el de los jóvenes usuarios que viralizaron su historia. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.